Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del lugar de donde te estés conectando en este momento. Estoy acá en compañía de la doctora Alicia Figueroa, recodificadora, creadora de la técnica de bioconexión, graduada en psiconeuroinmunoendocrinología, y el título de la charla por la cual la estamos convocando es Decodificando la pandemia. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Un gusto enorme verte y comunicarme a través de tu público y la gente que te sigue con tantas mentes inquietas. Es un gusto estar con ustedes. Maravilloso, nosotros también estamos ansiosos de escuchar qué tenés para contarnos con respecto a la pandemia, desde tu punto de vista, por supuesto. Claro. Me parece que abordajes desde las ciencias duras, desde la infectología, la epidemiología, hay un montón, y cada cual encontrará aquel interlocutor que le sea más creíble o más didáctico. Pero creo que como todo lo que ocurre afuera, es una gran llamada a que nos preguntemos qué nos ocurre adentro. En esto de que el afuera y el adentro, por la ley de correspondencia, si hemos leído el Kybalión, o de cualquier otra aproximación espiritual que hayamos hecho sobre nuestras vivencias, sabemos que el afuera y el adentro están total y absolutamente relacionados. Es más, hay un maestro que dice, todo lo que viene hacia mí, partió de mí. Y es el llamado a entender que no estamos recibiendo una amenaza desde afuera, porque estamos de alguna manera poniéndole toda la carga de peligro a una partícula viral. Y por supuesto no se la quiero sacar, pero quiero que veamos más allá de esa partícula viral. Una partícula viral tiene que entrar en un cuerpo que sea susceptible. Todos nosotros hemos estado alguna vez en hora pico, en un colectivo, alguien resfriado, el virus del resfrío se contagia muchísimo, estornudó al lado nuestro, incluso nos mojó, y no nos pasó nada. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema inmunológico. Por lo tanto, para ser infectados y tener un síntoma necesitamos ser susceptibles. Si no es susceptible, no hay infección. Entonces, ¿qué nos hace susceptibles? Hemos visto y escuchado a muchos infectólogos muy capacitados decir que este virus tiene gran transmisibilidad, ¿no? Que contagia mucho, significa. Es decir, que tiene esta particularidad. Desde la decodificación, lo que nosotros podemos entender es que tenemos muchas historias comunes como humanidad con la información que viene a traer este virus. Y por eso somos susceptibles. Siempre en medicina se dice, no se enferma quien quiere, sino quien puede. ¿Por qué sería diferente ahora? Por eso yo les propongo que en este rato que tenemos para charlar, veamos a este virus como una información que al entrar en resonancia con nuestra propia información, encuentra ese susceptible que permite la expresión de una enfermedad. Y en decodificación, vos sabes muy bien, Ricardo, la enfermedad es una solución. La enfermedad no es el problema, es una solución. Y desde ese lugar me gustaría que empezáramos la charla. Maravilloso. También me imagino que muchos de nuestros ancestros sobrevivieron a muchísimas pandemias, más allá de estos miles de años que estamos como humanidad de historia escrita. Mucho más atrás habrán habido muchas otras amenazas y aún estamos acá vivos. Y la seguirás viendo, ¿no? En esta dinámica de que todo cambia. La única constante es el cambio. Entonces, está muy bien lo que vos decís, porque la primera pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué significa para nuestro inconsciente una epidemia? O una pandemia, que significa simplemente una epidemia grande. Qué buena pregunta. Entonces, pensemos cómo funcionamos, ¿no? Nosotros tenemos una mente, una maravillosa mente, sumamente potente, que tiene una pequeña parte relacionada a la conciencia y a la razón,
y más del 90% de su energía total y absolutamente inconsciente. Es esa inteligencia inconsciente donde está nuestra biología. Nuestra biología nos es totalmente inconsciente cuando funciona bien. Nadie piensa cómo se respira, cómo se late, cuándo hay que parpadear, cuándo hay que tragar saliva. Todas esas cosas están dirigidas por esta parte inconsciente de nuestra mente que llamamos inconsciente biológico. Ese inconsciente biológico trabaja 24/7, todos los días, todo el tiempo, con una sola meta: mantenernos vivos. La clave es estar vivo. Todo lo demás es adaptable y en el cambio va a poder encontrar una solución. Entonces, en ese inconsciente que nosotros tenemos desde la biología, ninguno de nosotros dudaría, es que lo que es una amenaza a mi vida, un león, un arma, lo es para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de experiencias comunes a todos los que estamos encarnados en esta tierra que llamamos inconsciente colectivo. Es por eso que hay tantas similitudes entre culturas que están muy distantes y que han tenido poco contacto. Por lo tanto, la noción de epidemia es una noción que no podemos encontrar en nuestra propia historia personal actual como persona. Y muy probablemente, dependiendo de la edad de los que nos están mirando, quizás tampoco nuestros padres. La tenemos que ir a buscar más allá. La tenemos que ir a buscar ese inconsciente colectivo. Y la epidemia en decodificación significa: hay una amenaza a mis creencias, a mi forma de vida, a lo que yo doy por sentado. Es decir, que una epidemia es siempre un momento de crisis donde me siento amenazado, donde siento que la manera, los valores y la forma en que tengo de ver la vida está amenazada. Una de las principales epidemias que recordamos históricamente, no porque las hayamos vivido, sino porque hasta generan dichos populares, es la peste negra, la peste que arrasó con un montón de personas en Europa. O casualidad que esa peste vino con los que invadieron de Oriente. Cuando se moviliza un ejército, lleva pertrechos. En los pertrechos van ratas. Y es la pulga de la rata la que infectó a la población justamente de esta enfermedad, la peste bubónica. Y además es donde se acuña la palabra cuarentena, porque para estar seguro de que una persona estaba sana, había que tenerla aislada y sin síntomas 39 días. Interesante. Entonces, todas estas situaciones nos tienen que hacer reflexionar que estamos ante una expresión global porque la humanidad está repitiendo una experiencia de amenaza, una experiencia de invasión en el territorio. Y esa invasión en el territorio trae un peligro de muerte. Y esa invasión, Alicia, que estás refiriéndote, digamos, en aquel momento que nos estás contando, estaba muy relacionada a Europa, ¿no? Digamos, si había un enemigo ahí bien identificado, que venía de Oriente, que venía a conquistar o venía a tomar posesión, venía a quitar tierras. En este caso, ¿cómo lo codificás? ¿Lo tomás desde China o es el mundo quien está sintiendo la amenaza? ¿Quién Yo creo siente que la es la amenaza? humanidad. Te La entiendo humanidad. la pregunta. Muy, muy buena pregunta. ¿Cuál es la amenaza, no? Y ¿Y creo cuál es la que, amenaza? Claro. exacto, creo que
uno va aproximando, porque estamos en el medio del síntoma, que es la epidemia, cada uno de los que hacemos decodificación estamos buscando en nuestras propias vivencias esos factores. Desde mi opinión personalísima, que por supuesto puede haber muchas otras miradas enriquecedoras sobre la verdadera amenaza que desactivó, que es como prender algo que estaba apagado, ¿no? Porque en la biología repetimos permanentemente ciclos. Es como que siempre volvemos al mismo lugar, dice la canción, ¿no? Y un Siempre poco... se vuelve el primer amor, sí. Y en la biología es exactamente así. Sean esos ciclos de pocos años, o sean esos ciclos de siglos. Como humanidad funcionamos como un único organismo, y en esto, esta pandemia nos pone exactamente en esa solidaridad extrema de que somos uno solo. O nos va bien a todos, o nos va mal a todos. Entonces, hablando y volviendo al tema de la amenaza, ¿qué nos amenaza? Sí. Yo pongo varias cosas, ¿no? Para construir esta noción, porque como todos sabemos, y vos bien sabés, y siempre te he escuchado decir, nadie es el dueño de la verdad, ni el dueño de la razón. Construyamos algo entre todos. Entonces pongo varias cosas, ¿no? Como en esta ensalada que podemos ir preparando para entender la amenaza. Una es que lo primero que pasó, antes de que apareciera el síntoma, porque el síntoma siempre aparece cuando primero ya apareció el trauma, y es un concepto que quizás podemos retomar en unos minutos. Pero ese trauma que apareció antes que este síntoma fueron los enormes incendios que quemaron los pulmones de la Tierra. Se quemó Australia, se quemó el Amazonas, Sí, se sí, no lo quemó había pensado. Argel, se quemó California. El 2019 fue un año de incendios forestales. Quemaron nuestros pulmones. Vimos cualquier cantidad de imágenes de este invasor, del fuego que llega, ¿no? Esta imagen de que el fuego está llegando. Es una imagen de invasión. Es una imagen de estar en peligro, de que mi territorio está en peligro, de que lo puedo perder. Y perder el territorio para la biología, pensemos en un león que caza, pensemos en una gacela que pasta, perder el territorio es perder la vida. Otra cosa que también pasó, y que para mí está muy relacionado, tiene que ver con lo que podríamos llamar el genio epidémico de la epidemia. Ustedes saben que desde las muchas ciencias hay medicinas no tradicionales que son sumamente efectivas a sus propias maneras y con las limitaciones que toda ciencia tiene, como por ejemplo la homeopatía. Entonces, cuando hay una enfermedad, el homeópata es un experto en ir a ver qué caracterología tiene esa situación y puede relacionarla con algún elemento de la naturaleza, y ese elemento de la naturaleza se transforma en el contrabalance del desequilibrio, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un niño muy, muy inquieto, un homeópata le va a dar camomila, le va a dar lo que habitualmente llamamos manzanilla, que es un sedante natural. Pero si lo toma una persona que no está hiperactivada, la camomila lo va a activar, porque es una bebida reconfortante y da ganas de actuar. Entonces, este es un poco el mecanismo de la homeopatía, en un ABC que le pido perdón a todos los médicos homeópatas, porque no soy homeópata, pero me encanta la homeopatía. Y cuando se estudió en la India el genio epidémico, es decir, cómo se comporta esta epidemia a través de los enfermos y de lo que se llama repertorización en homeopatía, que es ver esas características para formar los arquetipos, se vio que lo que más abarcaba era el Arsenicum album, que es el arsénico blanco, que es el medicamento del viejo flaquito, debilucho, el que está absolutamente aterrado de perder las cosas,
el que piensa que se va a morir de hambre. Y decime, Ricardo, si esto no te suena al interior de China, a los campesinos, a los que comen animales salvajes en China. Sí, totalmente. Me suena muchísimo, me parece muy adecuado que hayas traído este razonamiento de Hahnemann, digamos, y me parece enriquecedor al punto que estás mostrando. A mí me surge también, a medida que vas hablando, me van surgiendo muchísimas preguntas, con la cual te dejaría primero que nos muestres lo que tenés preparado para hoy, ¿no? Porque esta charla puede ser infinita, básicamente. Es muy interesante y apasionante, ¿no? Digamos, meterse de lleno con este tema, con esta mirada. Es así, para mí también es apasionante. Ahora, si vamos a Irak, que es un pueblo que tiene una idiosincrasia un poco diferente, vemos que el genio epidémico en Irak fue cánfora, otro medicamento homeopático, que tiene que ver con el sentir el frío en los huesos, ¿no? Que es también, metafóricamente, la llegada de la vejez. Y discúlpenme, pero para mí no es coincidencia que las personas más susceptibles a este virus sean los viejos. Porque lo que estamos manifestando como humanidad es que los viejos se sienten amenazados de muerte porque les sacan sus creencias, la tecnología los deja fuera, los jóvenes siguen para adelante y los dejan atrás, estorban, se los trata permanentemente como un gasto y están recluidos, achicaditos, con el frío en los huesos, de estar estorbando, no ser valiosos y necesitar salir del camino para dejarle lugar a los demás. Esa es una visión muy personal que yo tengo. Cada uno verá si le resuena, si no le resuena, pero es mi visión sobre específicamente el genio epidémico de este virus. Claro, al mismo tiempo la medicina le alargó la vida a los ancianos. Se las va alargando cada vez en mayor cantidad de años, digamos. Entonces, esto que estás contando es algo bastante nuevo que experimenta la humanidad. Sí, pero mientras la ciencia alarga la vida, cada vez hay más Alzheimer. ¿Qué significa desde la decodificación al Alzheimer? No quiero recordar, porque esta realidad me es insoportable y no la quiero recordar. Mientras avanza la tecnología y una persona alcanza los 100 años en un aceptable estado de salud, ¿cuánta inclusión hay? ¿Cuánta participación? ¿Valoramos a los ancianos, a la gente mayor, como las fuentes de la sabiduría o los tratamos de los que no saben y no entienden? Es fácil sentirse que uno está sobrando cuando el sistema te está diciendo que lo que vos sabés no vale y que lo que importa no lo sabés. Correcto. Es complejo el tema, vuelvo a decir, ¿no? En esto soy como, me encantaría recibir un montón de versiones, porque entre todos tenemos la versión, que es la completa. Esta es mi parcialidad de mi observación. Y por otro lado, no podemos dejar de pensar que el órgano que está respondiendo a esta enfermedad, a este virus, a esta información que nos viene, es el pulmón. Que de casualidad, el pulmón es el órgano del miedo a morir por invasión en el territorio. Es decir, que nuestra humanidad está transitando muy intensamente el miedo a la muerte, y lo podemos palpar en la calle, en los medios, y el miedo a perder el territorio. Lo primero que hicimos fue cerrar fronteras. Y no estoy discutiendo, estoy analizando. La primera medida preventiva es cerrar fronteras. La mía, 1 metro alrededor es mío, no te metas. Mi casa, cierro las puertas, nadie entra.
mi país, que no venga nadie de la afuera. Entonces, esta es la información que nosotros estamos compartiendo. Y me gustaría, si te parece, ponerte una plaquita para que veamos algunos temas específicos. Totalmente, sí, sí, totalmente. Vos Sería me muy decís si no se ve adecuadamente. Dale, dale nomás. ¿Se ve bien? Perfecto. Bárbaro. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que la gripe por sí misma, como una infección viral y transitoria, no es la que está causando hoy la muerte de las personas que mueren por el COVID-19. Es una enfermedad que en el 80% de los casos se cura rápidamente, en 7 días o menos, con síntomas de gripe. ¿Y quién no ha tenido una gripe? ¿Es una gripe común? No, pero el 80% de la población que se infecta, que fue susceptible y se infectó, transcurre como una gripe común. El riesgo de muerte, las personas que se complican porque el tejido del pulmón, que es un tejido esponjoso, imaginemos no una esponja, porque realmente lo que tiene el pulmón adentro son un montón de celdillas, como los agujeritos de una esponja, que alojan aire y que pueden comprimirse y sacar el aire y agrandarse y llenarse de aire, ¿no? Este es el movimiento de la respiración, sobre todo de las bases pulmonares, que es donde más oxigenamos. ¿Qué pasa en los pacientes que se complican feo? Aparece una fibrosis, es decir, que esa esponja, que ese tejido tan flexible y expansible, es reemplazado por un tejido duro que no tiene capacidad de respirar y que no se expande ni se contrae. Antes, en los viejos médicos clínicos decía que se hepatiza. Y esto es muy claro, si alguna vez compramos hígado en la carnicería o lo vimos, es macizo, no hay aire dentro del hígado. Y esto es lo que pasa con el pulmón. Y aún más, cuando se hace una verdadera fibrosis, ni siquiera como el hígado, es como un tendón, así de duro. ¿Y para qué yo me voy a estar transformando en algo tan duro y tan rígido que no se puede mover? La única explicación que le encontramos a esto desde la decodificación es que me estoy defendiendo. Me estoy defendiendo de una agresión física, de una agresión que me entró en el cuerpo. Por eso acá encontraremos las historias transgeneracionales y personales de haber sido golpeado, de haber sido aplastado, de haber sido herido con un arma, de haber sido aprisionado, de haber sido agredido. Por lo tanto, y desde la decodificación nuestra propuesta es que entremos a nosotros mismos a limpiar esas memorias de necesitar hacerme duro, fuerte y rígido para protegerme de algo. Entiendo. O sea, digamos, porque está como bastante, ¿cómo decirte? Se habla mucho de que la gripe se lleva a mucha gente de forma anual, pero vos nos estás diciendo que no es la gripe, sino es la reacción del pulmón ante la gripe. Así es. Perfecto. A ver, nosotros necesitamos coexistir con todas las visiones, porque, como te decía hace un rato, ¿no? Nadie es dueño de la verdad, nadie la tiene. Es la unión de todas las visiones, de todas las experiencias, la que más nos aproxima a la verdad. La ciencia tiene sus verdades, la decodificación tiene sus verdades, la homeopatía tiene sus verdades, el ayurveda tiene sus verdades. Nadie tiene la verdad absoluta. Entonces nosotros podríamos ver todo junto. La medicina occidental está pensada para mirar el cuerpo físico. Otras medicinas son más integradoras. Y no hay que separar.
Cuando nosotros a la medicina tradicional, razonable, le ponemos otra mirada, y quizás incluso otro tratamiento homeopático, ayurvédico, lo que fuera, también puede ser Reiki, cualquier cosa que ayude a limpiar esta carga inconsciente, vamos a obtener el estado más armónico y más inmune dentro de estas situaciones. Perfecto. Sí, sí, completamente de acuerdo. Muy bien. Bueno, interesante, Alicia. Desde ya te estoy muy agradecido por este acercamiento, ¿sí? Y esta visión que tenés. Yo estoy más que convencido que mucha gente se enriquece con los puntos de vista, sobre todo cuando hay lugar, cuando se le hace lugar al conocimiento, ¿no? Digamos que eso es algo muy importante para poder recibir algo nuevo. Se le tiene que hacer lugar a algo que entra nuevo, si no, ponemos como un muro y rebota todo lo que escuchamos de afuera y nunca se va a llegar a poner todas las facetas de este diamante, ¿no? Digamos, si supongamos que la verdad es un diamante, y vos estás hablando de que hay muchas facetas, en cual es algo que yo considero que tiene mucho sentido, pero si yo no le hago lugar a conocimiento nuevo o a escuchar otro punto de vista, imposible que entre. Exacto. Entonces, Y si hilamos muy finito, el escepticismo es solo miedo. ¿Qué miedo? A que la información que el otro me trae me haga sentir equivocado. Y es eso exactamente lo que definimos como epidemia. ¿Te acordás? sí, 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 Es sí. decir, abrir la cabeza y sobre todo abrir el corazón. Amigarnos con nosotros mismos. Bien, Para correcto. que nuestra inmunidad nos haga naturalmente resistentes al virus y podamos pasar al lado y pasemos de largo, como lo hace el 18% de las personas con contacto con el virus. Lo que necesitamos es amarnos profundamente, sanar nuestro pasado, sentirnos seguros y utilizar alguna técnica de las que se disponen, la que más amigable nos sea, para limpiar memorias ancestrales. Esto no está referido a la vida propia en la tierra, es decir, los 20, 30, 40, 50, 70, 80 años que yo tengo como persona en esta tierra. Esto viene de los ancestros. Por eso les propongo a todos que busquemos la forma que más amigable nos sea, la que más efectiva nos resulte, para entrar desde el amor a nosotros mismos a limpiar las memorias de nuestro árbol de invasión, de peligro, de rigidez, de defensa, y que nos sintamos seguros y protegidos por nuestra propia energía y la energía que invoquemos cuando rezamos, oramos o nos conectamos. Porque es eso lo que verdaderamente nos hace resistentes en lugar de susceptibles a la información específica que este virus está trayendo. Maravilloso. Y también con esto nuestra descendencia queda también inmunizada al futuros virus de esta especie, ¿no? Básicamente, porque lo que aprendemos nosotros, los que vienen, se enriquecen. Así es. Bueno, querida Alicia, desde ya te agradezco muchísimo este tiempo que nos dedicaste y bueno, esto ya lo voy a estar publicando en breve para que se puedan nutrir de este punto de vista. Te agradezco como persona y también como mentora que alguna vez fuiste mía. ¿Sí? Con todo gusto, un Muchísimas honor gracias. haber sido parte de tu camino. Muchas gracias y nos estamos viendo prontito. ¿Ok? Un beso a todos.